Imagínate vivir en una sociedad donde tú seas parte de la mayoría, pero legalmente esté prohibido que puedas acceder a vivienda, tierras, educación, empleo. Acompáñanos a ver el caso de Sudáfrica. Sudáfrica fue una nación marcada por uno de los sistemas más brutales de segregación racial, el apartheid. El apartheid fue un sistema de segregación racial impuesto en Sudáfrica entre 1948 y 1994. Ese sistema consistía en separar legalmente a las personas por su raza, privilegiando a la minoría blanca y excluyendo en derechos a las personas negras del país. Derechos como derechos económicos, derechos sociales, derechos políticos, entre otros. Esto se aplicó en la vivienda, la educación, el empleo, la movilidad, la salud, entre otros. Tras su fin en 1994 y con la llegada al poder del presidente Nelson Mandela, el país no solo enfrentaba una transición política, sino una cuestión moral y humana. ¿Cómo sanar una sociedad profundamente herida? Oye, pero ¿y qué pasó después del apartheid en Sudáfrica? Para esclarecer los hechos ocurridos, la sociedad sudafricana decidió crear la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el año 1995. Esta comisión tenía el objetivo de esclarecer la violación a los derechos humanos que habían ocurrido entre 1960 y 1994. Pero ojo, esta comisión no buscaba castigar, sino conocer la verdad, escuchar a las víctimas y promover la reconciliación nacional en el país. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue el resultado de un proceso abierto, democrático y participativo en Sudáfrica, donde el nuevo gobierno, en cabeza del presidente Nelson Mandela, escuchó tanto a la población sudafricana como a la comunidad internacional sobre cómo enfrentar las violaciones del pasado. En ese sentido, más de 50 organizaciones de la sociedad civil sudafricana, entre ellos abogados, víctimas, líderes y lideresas, defensores de derechos humanos y por supuesto líderes religiosos, participaron en incontables e innumerables diálogos que duraron alrededor de un año. Este proceso concluyó en la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación bajo la Ley 34 de 1995 o la ley que se conoce como la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación. Esta ley estableció 3 comités para la comisión. El primero, el Comité de Violación de Derechos Humanos, que se encargó de investigar casos individuales. El segundo, el Comité de Rehabilitación y Reparación, que se encargó de formular políticas para la reparación moral y material de las víctimas. Y el tercero, el Comité de Amnistía, que se encargó de evaluar solicitudes de amnistía bajo criterios concretos y estrictos, como la confesión completa o la motivación política del hecho. Esta comisión contó con 17 comisionados, entre ellos 8 mujeres y 9 hombres, y contó con la participación o el liderazgo del ganador del Nobel de Paz y arzobispo Desmond Tutu. Esta comisión fue innovadora porque abrió espacio a audiencias donde tanto víctimas como victimarios podían participar, hablar y por supuesto escuchar lo sucedido en el pasado. Esta comisión recibió más de 22.000 testimonios de víctimas, más de 7.000 solicitudes de amnistía, de las cuales 1.500 fueron aprobadas y se realizaron más de 2.500 audiencias públicas. ¿Pero qué logró esta comisión? Esta comisión logró dar voz a las víctimas, reconstruir la memoria colectiva, concedió amnistía,
construyó un registro del pasado, elaboró una política de reparaciones y dejó un informe final con recomendaciones para garantizar la no repetición. De estos informes, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación publicó sus primeros 5 volúmenes el 29 de octubre de 1998 y los 2 volúmenes restantes el 21 de marzo del 2003. Cabe resaltar que ese trabajo fue muy visible porque las audiencias fueron televisadas y se contó con la participación de organizaciones de derechos humanos y religiosas. Aunque la comisión fue vista como un modelo de justicia transicional, también tuvo sus críticas. Una de las críticas más importantes es que esta comisión o este proceso permitió la amnistía a responsables de crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, altos funcionarios del sistema del apartheid no participaron ni fueron juzgados. Otro punto débil fue no abordar las estructuras económicas, políticas que sostuvieron el apartheid, dejando sin responsabilidad a las personas que se beneficiaron de este. Pero hoy, ¿qué queda? A pesar de que la comisión fue un paso valiente hacia la reconciliación, su lento cumplimiento de recomendaciones, en especial en materia de reparación a las víctimas, todavía deja una deuda pendiente. Sin embargo, su legado sigue siendo un referente mundial en la búsqueda de paz, reconciliación, verdad, sobre todo en los países o en las sociedades donde todavía se presentan conflictos violentos. Pero, ¿y cómo lograron esclarecer los hechos ocurridos? Bueno, pues es importante tener en cuenta que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue diseñada por el primer parlamento sudafricano, que fue elegido por voto popular, y lo que pretendía era rectificar lo acontecido con el apartheid y el colonialismo. Esta comisión fue creada en un acta en 1995, siendo la primera Comisión de la Verdad creada con estas particularidades, con el objetivo de promover la unidad nacional y la reconciliación. ¿Y qué debía lograr? A través de investigaciones y audiencias, conocer las causas, la naturaleza y la extensión de las graves faltas cometidas a los derechos humanos, incluyendo los antecedentes, las circunstancias, los factores y el contexto de estas, así como la perspectiva de las víctimas y los responsables. Facilitar la garantía de amnistía a los responsables que proporcionaran una exposición de manera extensa de los actos cometidos. Establecer o hacer conocido el destino de las víctimas para intentar lograr recuperar la dignidad humana y para garantizar las medidas de reparación. Bueno, y al final de todo esto, compilar un reporte en el que se encuentren los hallazgos que se encontraron en la comisión, con recomendaciones de medidas preventivas que busquen que estos actos no vuelvan a ser cometidos en el futuro y no se violen los derechos humanos. Pero ¿y entonces qué fue lo que violaron y qué pretendía la comisión? Primero, los actos que se violaron dentro del apartheid fueron asesinatos por agentes del Estado dentro y fuera del país, desapariciones, tortura y abusos por las Fuerzas Armadas y policiales, incursiones a países vecinos por las Fuerzas Armadas para atacar a la oposición, con bombas y minas terrestres, abusos en campos de detención fuera de las fronteras de Sudáfrica, violencia por particulares por motivos políticos. Y entonces, lo que pretendía la Comisión de la Verdad era construir una memoria nacional y colectiva para lograr reparar el tejido social y lograr que las personas sanaran un poco lo que pasó durante el apartheid. Esta comisión cambió el panorama tradicional de las comisiones, las cuales hacían o realizaban juicios y fijaban unas penas de encarcelamiento. Y es que es importante tener en cuenta que la comisión no tenía las facultades jurídicas que tiene un tribunal. Por lo tanto, no podía determinar la responsabilidad penal ni las sanciones, sino lo que hizo fue centrarse en la justicia restaurativa. Es así que esta no se dedicó a realizar sanciones punitivas, sino que incorporó la posibilidad de crear un mecanismo que pudiera brindarle amnistía a los responsables de los delitos. Y tuvo en cuenta la posibilidad de desarrollar a través de audiencias públicas el esclarecimiento en el cual los responsables pudieran contar la verdad de lo sucedido, lo que le pasó a las víctimas, bueno, entre otras cosas, para esclarecer los hechos que sucedieron durante el apartheid.
Y es que la elección de una justicia restaurativa permitió tanto a víctimas y comparecientes encontrarse pacíficamente, también compartir sus experiencias del pasado, de lo que vivieron y sus preocupaciones, promover la reintegración y la reconciliación para establecer una cultura de derechos humanos y facilitar una transición política pacífica. Además, la comisión tuvo un papel súper importante en la legitimación del nuevo régimen democrático sudafricano, al generar un relato oficial sobre lo ocurrido que permitiera también evidenciar el dolor y el sufrimiento de las víctimas, sin perpetuar el ciclo de violencia. En ese sentido, lo que hizo la Comisión de la Verdad, o lo que buscaba, era realizar una narración colectiva en la que se evidenciara los crímenes cometidos en el apartheid como una violación sistemática a los derechos humanos. Esto era fundamental para desmontar lo que pasaba en el régimen pasado y la impunidad sostenida y poder transicionar hacia un nuevo régimen. Otro de los aportes que logró la comisión fue visibilizar cómo la violencia estructural afectaba de manera diferenciada a las mujeres y niños, incluyendo elementos de género en los testimonios que fueron recogidos. Esta comisión dejó aportes y lecciones valiosas dentro de los límites de la verdad y la reconciliación en torno a la justicia restaurativa. Sin embargo, en la actualidad se pueden ver falencias en la comisión y la justicia restaurativa, pues muchas de las víctimas aún no se sienten reparadas con lo que pasó, pues si bien la comisión lo que otorgó fue verdad y esclarecimiento, aún no se han hecho acciones reales que les permitan a ellas sentir la reparación. Bueno, y todo esto también sirve para reflexionar sobre la verdad, sobre la memoria, sobre la justicia, sobre lo restaurativo y qué tanto se logra transformar realmente una comunidad o una población que ha vivido un conflicto. Y ahora me surge la duda, ¿cuál fue el papel de la ONU y de la Corte Penal Internacional en todo esto? ¿Qué hicieron? Aunque la ONU no fue el mediador directo para las negociaciones de la transición democrática, sí jugó un papel importante en la legitimidad internacional, ayudando en el proceso de diálogo de los diferentes grupos políticos de Sudáfrica. Tras la abolición del apartheid, la ONU fue invitada a observar las elecciones generales que se llevaron a cabo en 1994. Fue el primer proceso electoral libre que se llevó en Sudáfrica. La ONU también apoyó el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que fue fundamental para poder abordar los crímenes del pasado, fomentar la sanación en la sociedad sudafricana. La Corte Penal Internacional no desempeñó un papel directo en la reconciliación del apartheid, porque ésta se creó después de que ocurrieron los hechos, la cual fue creada en el 2002. Sin embargo, a partir de la creación de esta Corte, sus principios contribuyeron al enfoque global de la justicia transicional y el juicio de crímenes graves. Aunque la Corte Penal Internacional no estuvo involucrada en el proceso del apartheid, sí jugó un papel significativo en la rendición de cuentas de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. El CPI tiene la potestad de perseguir individuos en caso de que cometan crímenes graves. Eso quiere decir que si algún individuo comete crímenes graves en Sudáfrica, el CPI tiene la obligación y tiene la potestad de intervenir. Pero este caso se pareció al colombiano, ¿verdad? Claro que sí, y frente al caso colombiano, tanto la Comisión de la Verdad en Sudáfrica y la JED en Colombia comparten enfoque centrado en la justicia restaurativa, cuyo objetivo principal es reconstruir el tejido social dañado por conflictos violentos, más que imponer castigos ejemplares. Ambas iniciativas reconocen la verdad, ambas iniciativas hablan de que tenemos que escuchar a las víctimas,
que tenemos que hacer una reparación simbólica, una reparación material, y todo esto que sea fundamental para una reconciliación. En los dos casos, tanto el caso sudafricano como en el caso colombiano, se ofrecieron beneficios judiciales como la amnistía, las sanciones propias con el fin de conocer los testimonios completos, con el fin de que reconozcan sus responsabilidades en estos crímenes en base a la verdad y a la no repetición. La diferencia con Sudáfrica es que algunos comparecientes surten un proceso de amnistía y la mayoría realizan actividades, obras con un propósito reparador y restaurador. El ejemplo sudafricano recuerda la importancia de la perseverancia, el diálogo, la voluntad de perdonar. Aunque los desafíos persistan, Sudáfrica ha demostrado que la paz y la reconciliación son posibles, incluso en los momentos más oscuros, un proceso del que muchos países pueden aprender en esa lucha constante que busca que todos los seres humanos sean tratados con igualdad y dignidad. Y tú, cuéntanos, ¿cómo te pareció este caso y qué verdad necesitamos escuchar en Colombia?